la precariedad laboral de los refugieros, la negligencia, no tenía ni un handy para comunicarse. Esto tiene que ver con un poco el espíritu también de lo que queríamos charlar con usted, ¿no? De los trabajadores, el mundo laboral y tantas cosas que es necesario cambiar. Bueno, este sería un caso extremo. El turismo da grandes ganancias y la contrapartida es lo que usted relata. Ahora, la precarización laboral se ha extendido en todo el mundo en forma sistemática durante las últimas décadas. Se trata de buscar una explotación más intensa de la fuerza de trabajo, lo que contrasta con otro fenómeno que es la creciente tecnología aplicada a la labor productiva. Es decir, uno supone que a mayor tecnología, mejor tecnología, más productividad, hay una mayor cualificación de la fuerza de trabajo. Pero ocurre exactamente lo contrario, porque finalmente la tecnología, bajo el capitalismo, al abaratar los costos, abaratar los productos, etcétera, crea un sistema de sobreproducción, achica la tasa de beneficio y convierte al trabajador en una víctima mayor de lo que era hasta ese momento, y entonces se imponen los planes de precarización. Argentina bate récords de precarización laboral, y la intención del FMI, como de las autoridades económicas internacionales y del gobierno, es que esa precarización se legalice. ¿A qué me refiero? Que efectivamente se elimine la legislación laboral que obliga a las patronales a una serie de requisitos, como aportar para jubilaciones, aportar para salud, etcétera. Y una vez eliminado todo eso, el trabajador que hoy está en blanco, normalizado, estaría en la misma categoría de los precarizados, entonces se puede legalizar a los precarizados sin ningún perjuicio para las ganancias. Claro. Ahora, quiero agregar algo porque es significativo. Las jubilaciones no es que la patronal cede una parte de las ganancias. Las jubilaciones son el salario que cede el trabajador para que en un futuro, cuando se retire de la vida laboral, pueda cobrarlo y mantenerse cuando ya no tiene trabajo. Es un salario diferido. No es que generosamente la parte patronal se preocupa por la situación del trabajador. Todo va dirigido en esa dirección. Si usted me permite, viendo ahora todas estas discusiones sobre el déficit fiscal, el objetivo no es tanto el déficit fiscal, eso es un taparrabo nomás. Lo que ocurre es que para reducir ese déficit fiscal se propone un vasto sistema de privatización. Le voy a dar un ejemplo. Uno de los gastos más importantes son los de educación. Si usted corta el gasto de educación, reduce extraordinariamente el déficit fiscal. Entonces, ¿cuál sería la salida en ese caso? Que la actividad privada se haga cargo de la educación. Eso es lo que plantea Milei, Macri, etcétera. Y también lo que plantea un funcionario de este gobierno. Usted privatiza toda la educación, le sacó al Estado una carga social y se disminuye el déficit. Pero el propósito no es que disminuya el déficit. Y ahora le voy a decir por qué. El propósito no es ese, es el pretexto para que todas las actividades que están a cargo del Estado pasen a una actividad privada. También en el caso de la salud eso es absolutamente ostensible y le puedo dar infinita cantidad de casos. En cuanto al déficit, no hay nadie interesado, el menos interesado en reducir el déficit del FMI, porque ninguna nación se puede endeudar si no produce déficit. Es decir, si yo tomo un préstamo y no lo voy a gastar en nada, nadie entiende por qué lo tomo. En el mundo sobran dólares, hay un capital financiero que no sabe dónde meter ese dinero, y entonces buscan endeudamiento de los países, tanto de los desarrollados como de los subdesarrollados. Crear un déficit es abrir un mercado para ese capital. Así que el déficit no les interesa. Lo que les interesa es la privatización de la economía
de manera que se abran nuevas fuentes de explotación y de lucro para el capital privado. Los aranceles de las escuelas son elevadísimos y los salarios de los docentes son un desastre. Sí. Bueno, estuvieron justamente Macri, Milei y muchos otros aquí en Bariloche hasta el jueves, viernes y también en la noche del sábado hubo reuniones en el foro Yao Yao, reunidos con los empresarios más importantes del país, con los CEOs, los que tienen el poder en realidad, ¿no? Sí, sí. Y bueno, estuvieron tratando estas cosas. De Macri son reuniones secretas, ¿no? Trasciende muy poco de lo que allí se habla. El eje de bajar impuestos, liberalizar los mercados, contracción del gasto, da toda la sensación de que nos están llevando hacia esas ideas, de que están creciendo esas ideas. Me pregunto cómo detenerlas. No, mire, no las detengamos. ¿Para qué vamos a detenerlas? Son inviables en un sentido muy claro, lo dicen, lo leí en La Nación, no me acuerdo, en estos días. Sí, creo que, no, o en algún otro diario. De acuerdo a una encuestadora que se llama Latinbarómetro, crece el espíritu de rebelión popular. Escuche bien por qué. Porque los sectores que nunca se movilizan, que el diario dice son los pacíficos, una proporción importante de la población, está empezando a movilizarse. Es decir, que de algún modo el bastión para manipular a la opinión pública se está revelando, ya no se dejan. Entonces, que hagan todo esto, y Argentina tendrá por fin una rebelión popular que ponga fin a todo. Cuando digo que están avanzando, no me refiero a que se están escuchando sus ideas, sino que podrían volver a ser gobierno. Sí, claro, bueno, y tendrán una rebelión popular. Porque en el fondo, ¿por qué están tan divididos si tienen un plan? Porque no se animan a poner el cascabel al gato. Cuando Macri ganó la primera elección, parecía que se venía el diluvio, y empezó a achicar, y la secretaria de Desarrollo Social de Macri, ¿cómo se llamaba? Stanley, repartía planes a rolete. Es decir, arrugaron por el temor a una rebelión social. Es natural que haya ese temor, y no solo el temor, sino una tendencia a una rebelión popular, en un país que tiene 50% de pobreza. Es como abrir un paraguas cuando llueve, o usar una toalla para secarse. Son movimientos anatómicos. Entonces, el problema que tienen ellos, y por eso están divididos. Por ejemplo, en Juntos por el Cambio, la Unión Cívica Radical piensa que no hay que llegar a esos extremos, porque precisamente cree que va a haber una rebelión popular. Ahora, la contrapartida es que la UCR no va a resolver ningún problema, porque el capitalismo necesita en esta crisis una salida drástica, y la salida drástica está llevando a rebeliones populares. Mira, el sur de la India, un país que se llama Sri Lanka, pero es un ejemplo de alrededor de 20 naciones identificadas por el FMI, que acaba de declarar el default, y lo acaba de declarar debido a un conjunto de huelgas generales que se han ido desarrollando en el país, en rechazo a la pobreza, en rechazo al aumento de los precios, etcétera, etcétera, y bajo esa presión el gobierno decidió defaultear y reabrir una discusión. Los gobiernos están todos en crisis. Mire, hoy mismo en La Nación, una periodista que se llama Inés Capdevila dice que la contrapartida de todo lo que está ocurriendo en el mundo es que los principales gobiernos están en una crisis completa. Usted acaba de ver que Macron casi pierde las elecciones en Francia, el gobierno alemán está colgado de un pincel, Biden retrocede en las encuestas, hay un poderoso movimiento sindical en Estados Unidos como no ocurrió desde hace 50 años. Entonces, la función política más progresista, más positiva a desarrollar es darle un objetivo político a esta rebelión popular. Y no andar con cuentos, ni miramientos, ni nada. Hay una rebelión popular, naturalmente tiene que alcanzar un objetivo. Ese objetivo es que gobiernen los trabajadores. Hay que barrer con los partidos que ya han llevado a la Argentina
al borde del precipicio, o en el precipicio mismo. Recién hablaba de este movimiento sindical de Estados Unidos. Volviendo a lo que decía antes de esto de legalizar la precarización laboral, ¿cómo ve el accionar de los gremios, de los sindicatos en Argentina? No, los sindicatos ya dijeron, estamos con el FMI. Es muy significativa una cosa, que no hicieron ningún acto de 1 de mayo. Y cuando se les preguntó por qué, dijeron que no había clima. Mire que respuesta es una respuesta de lo más interesante, porque evidentemente el clima para un acto de 1 de mayo existe, pero no es el clima que busca la burocracia sindical. Se reúne 50.000 obreros en una plaza, en este clima la voltean, le queman el escenario. Entonces es un sector burocrático que está perimido, es completamente parasitario, vive a costas de los trabajadores. Entonces usted va a ver crecientemente rebeliones en los sindicatos. Ahora, por ejemplo, el sábado que viene es el Día de la Internacional de la Enfermería. Va a haber grandes huelgas el viernes acá en Argentina. ¿Por qué? Porque la situación de enfermeras y enfermeros es absolutamente desesperante en un mundo que todavía no salió de la pandemia. Y se les requiere a ellos no solo un trabajo extenuante, sino también peligroso. Sí. Hay muchos que han muerto como consecuencia de su actividad y no cubren el 80% de una canasta o el 70%. Es decir, que están en niveles de pobreza. Es una locura, porque significa que tienen que tener 2 empleos. Y 2 empleos en el tema de salud no es conveniente ni para el paciente ni para quien lo practica, porque hay que mantener una lucidez mental, dado lo delicado de la actividad. Volviendo a esto de la rebelión popular, ¿cree que habrá un proyecto político que pueda encauzar toda esa rebelión, toda esa energía, toda esa fuerza, todos esos reclamos para que se convierta en una propuesta, en un proyecto alternativo? Bueno, mire, su pregunta es crucial, o digamos, la interpelación suya es crucial. La inmensa mayoría de las fuerzas políticas del país no tienen ningún proyecto de este carácter. Esto explica la crisis que hemos tenido en el Partido Obrero. La crisis que hemos tenido en el Partido Obrero es si vamos a darnos como objetivo un curso puramente parlamentarista o vamos a desarrollar este proyecto de poder. ¿No es cierto? Entonces hemos tenido una crisis que en lugar de resolverse a través de un debate, o no resolverse, pero seguir el debate, por el temor a las consecuencias de este debate, una mayoría transitoria expulsó a 1.200 militantes. Cuando ocurre una cosa de ese tipo, ya deja de ser 2 proyectos diferentes, sino que ya pasan a ser 2 intereses sociales diferentes. Es decir, yo te expulso porque amenazás alguna cosa que quiero tener bajo mi control y me interesa. Y el debate, entonces, es peligroso. Ahora, un partido socialista, un partido de ideas revolucionarias, solo se pueden construir sobre la base de la democracia interna y del debate. Eso es incuestionable, porque es lo único que puede unificar o darle coherencia a un proyecto de estas características entre los trabajadores. Nosotros estamos en ese proyecto. Yo lo expuse muy claramente en el acto del 1 de mayo que hemos hecho, pero naturalmente no es una improvisación, es un trabajo sistemático. Nosotros tenemos esta caracterización que se agrava como consecuencia de la guerra. Y desde que Putin invade Ucrania, nosotros definimos como una guerra mundial. Y cada día más claro que es así. Por lo tanto, al tema de la pobreza y de todo lo demás, se agrega un tema infinitamente más decisivo, que es la destrucción, la muerte, la liquidación de todo. Entonces, una cosa que me interesó, disculpe que le haga una especie de confidencia personal, ¿no? Me llamó la atención anoche, no lo esperaba, una enorme manifestación en Alemania contra la guerra.
Porque de acuerdo a la lectura de los diarios, yo creí que los alemanes estaban a favor de la guerra, de hacerle la guerra a Putin y hacer... Bueno, contra la guerra, y lo chiflaron al primer ministro, no lo dejaron hablar. Como el primer ministro es socialista, la burocracia de los sindicatos en Alemania lo invita al acto del 1 de mayo. Los obreros no lo dejaron hablar. Es decir, usted ayer tuvo la primera insurgencia política internacional frente a la guerra. Esto es muy importante en un proyecto político, porque si prevalece la tendencia a una guerra generalizada, todas las posibilidades de desarrollo de la humanidad, de la clase obrera, de los trabajadores, de las personas, vuelan en pedazos. Sí. Gracias, Jorge, por atendernos. Un gusto charlar con usted. Bueno, muy bien, buenos días. Abrazo grande. Chao. Hablábamos con Jorge Altamira, tomé nota de muchas cosas. Interesante todo lo que narraba, lo que decía Altamira, que, político argentino, miembro fundador, fue dirigente también del Partido Obrero, legislador porteño, candidato a presidente de la Nación en 5 oportunidades. Actualmente es miembro de Política Obrera, así se llama su nuevo partido. Interesante lo que decía, ¿no? Sobre lo que está sucediendo en el mundo y también aquí en nuestro país, con este camino de querer legalizar la precarización laboral. Ya vamos a escuchar en algunos minutos más algunas cosas que nos dejó ese foro del Yao Yao, donde se reunieron CEOs y algunos mandatarios, y algunos que quieren volver a hacerlo, como Mauricio Macri. Mauricio Macri arrancó su charla ante los empresarios en el foro Yao Yao admitiendo que choqué todo. Y algo muy, muy particular es que cuando habló él, a diferencia de cuando hablaban los demás, se escuchó en todo el hotel, en los altoparlantes de todo el hotel. Mirá qué lindo tener como música funcional el discurso de Macri. Bueno, esta anécdota de cómo empezó Macri sus palabras, choqué todo, lo confirma hoy Página 12, y fue confirmado por varios empresarios y curiosos que participaron el fin de semana de este evento que armó en Bariloche el CEO de IRSA, que es Eduardo Elstein, uno de los grandes poderosos del país. Gráfica que el creador del PRO nada cómodo en las aguas del nuevo proyecto económico. El establishment que hoy maneja los hilos de la Argentina ya decidió, más allá de la pirotecnia mediática de instalación de diferencias de fondo entre halcones, palomas, la única forma de volver al poder en 2023 es garantizando un triunfo con los titulares, lejos de los moderados, y la idea clara de que el modelo con o sin él es el de Macri, esto de bajar impuestos, lo que hablábamos recién, la apertura de mercados o este liberalismo de mercados, contracción de gastos. Parece que quieren que volvamos a todo eso. Ese cartelito vuelve a mi cabeza, el que estaba en la rotonda del kilómetro 18, son solo el 1%, cuidado.